En este video les explicaré sobre la gramática del past progressive, el pasado progresivo, o también conocido como past continuous, pasado continuo. Depende del autor que ustedes estén leyendo, utilizará past progressive o past continuous, pero para que lo sepan es lo mismo. Bien, para oraciones positivas y negativas, vamos a escribir primero el noun, el sujeto principal de la oración. Después, depende del sujeto, escribiremos was o were. Was, were es la forma del verbo be en pasado. Si hablamos de yo, de él, de ella, de animal o cosa, mencionamos un nombre siempre y cuando hablemos solamente de una persona o de un animal o de una cosa, utilizamos was. Si hablamos de tú, usted, ustedes, nosotros, ellos, decimos were. O cuando hablemos en plural. Por ejemplo, si yo hablo de él, was. Si hablo de she, was. Pero si hablo al mismo tiempo en la oración de él y de ella, como estoy hablando de dos personas en una oración, no puedo usar was. Como estoy hablando en plural, debo de utilizar were. Ahora, para oraciones negativas, vamos a agregar el not después del was o después del were. También podemos escribir la contracción de was not como wasn't y were not como weren't. Enseguida de was, were y si es negativo el not, vamos a escribir el verbo y le agregaremos, por eso aquí está un signo de más, le vamos a añadir la terminación ing, terminando con el object, el predicado de la oración. Para las preguntas, comenzamos con was, were. Recuerden que depende del sujeto, depende de quién estemos nosotros mencionando en la pregunta, utilizaremos was o were. Después del verbo be en pasado, was, were, utilizamos el noun. Escribimos de quién estamos hablando en la pregunta. Continuamos con el verbo y terminación ing. Por último, agregamos el object. Aquí unos ejemplos. I was studying English. Yo was, estaba, study es el verbo estudiar y se le agregó ing al final. Estos verbos son conocidos como gerunds, o en español, gerundios. El uso de los gerundios en español son los verbos que terminan en ando, endo. Yo estaba estudiando inglés. He was working in his project. Él estaba, work significa trabajar, con terminación ing, es un gerundio en español, ando, endo. Él estaba trabajando en su proyecto. You were reading a magazine. Tú estabas, read significa leer, con terminación ing, leyendo una revista. Estas oraciones son positivas. Las mismas las haremos negativas. I was not studying English. Yo no estaba estudiando inglés. He wasn't working in his project. Él no estaba trabajando en su proyecto. Y aquí estamos utilizando la contracción, wasn't. Es lo mismo was not y wasn't. You weren't reading a magazine. Tú no estabas leyendo una revista. Aquí también utilizamos weren't, la contracción de were not. Por último, repasaremos las preguntas. Was I studying English? ¿Estaba yo estudiando inglés? Como vemos, primero escribimos was y enseguida de was escribimos el sujeto de la pregunta. Was I studying English? ¿Estaba yo estudiando inglés? Was he working in his project? ¿Estaba él trabajando en su proyecto? Y por último, were you reading a magazine? ¿Estabas tú leyendo una revista? Ahora les voy a hablar sobre algunas reglas para agregar ing al final de un verbo.
como lo menciona aquí, si un verbo termina en E, se quita para añadir el sufijo ing, o sea, la terminación es lo que significa sufijo, es lo que va al final de una palabra. Para agregarle ing, le vamos a quitar la E, excepto para el verbo sí y agree. Otros verbos que terminen en doble E, no se le va a quitar la última E, ni ninguna E, solamente al final se agrega ing. Por ejemplo, el verbo like, en esta oración dice, I was liking this new TV series. Aquí nos estaba diciendo que debemos de quitar la E para poder agregarle la ing. Entonces, al verbo like, le quitamos la E y escribimos, como se escucharía en español, licking. ¿Sí? L-I-K-I-N-G. Se quita la E para poder agregar ing al final. She was having breakfast. Entonces, have, este es el verbo, y debemos de quitar la E para poder agregarle la ing. Por último, we were dancing our song. Dance, bailar, le debemos de quitar la E para poder agregarle la ing. Si las últimas tres letras de un verbo tienen el siguiente orden, C, V, C, es decir, consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante del verbo antes de escribir ing, excepto si la última letra es W, X o Y. Existen algunas excepciones para esta regla. Un ejemplo de ello es el verbo listen. A pesar de que sus últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, aquí vemos, listen, la N es una consonante, la E es una vocal y la T es una consonante. Aquí no se duplica la letra N al conjugar el verbo en gerundio, es decir, con la terminación ing. Para los verbos beg, que termina en consonante, vocal, consonante, debemos de agregar la última consonante y ing. I am begging for a rainy day. She is running at the park. Run, consonante, vocal, consonante. Se duplica la N. They are swimming in the pool. Swim, consonante, vocal, consonante, y duplicamos la última consonante, la M, para poder agregar ing. Aquí yo les voy a explicar tres ejemplos. You, your bedroom, y entre paréntesis dice clean. Debemos de utilizar clean en el past progressive. Habíamos visto que si hablamos de you, entonces debemos de escribir were. You were. Y tenemos el verbo clean. ¿Qué le vamos a hacer a clean? Agregar ing. Entonces, cleaning. You were cleaning your bedroom. Tú estabas limpiando tu habitación, tu recámara. El segundo, my dog. Aquí estamos hablando de un animal, uno solo, porque dice my dog, mi perro. ¿No? Si dijera my dogs, yo sé que está hablando en plural, pero está hablando en singular. Entonces, cuando hablamos de algún animal o alguna cosa, debemos de poner was o were. Sabemos que my dog es un animal o una cosa, y el pronombre que le corresponde es it. Por lo tanto, debemos de utilizar was. En esta oración nos están pidiendo que hagamos una oración negativa. Entonces, puedo utilizar was not o la contracción wasn't. Y por último, vamos a agregar ing al verbo look. Looking. My dog wasn't looking at the window. Mi perro no estaba viendo a la ventana. Por último, Charlie. Charlie. ¿Qué utilizamos? Was o were. Estamos hablando de un nombre, uno solo. Por lo tanto, usamos was. Charlie was. Y el verbo que tenemos aquí es take. Pero hay que recordar que los verbos que terminan en E, para poder agregar la ing, le debemos de quitar esa E. Por lo tanto, tenemos taking. Charlie was taking a shower. Charlie estaba tomando un baño. Ustedes terminen las demás oraciones. Hasta luego.